Seguimos en cadena nacional, estamos conversando con el historiador Gabriel Salazar, Premio Nacional de Historia, historiador, filósofo y también sociólogo. Ha escrito más de 40 libros, una extensa obra además una mirada de la historia que tiene que ver con su historia también, el mirar desde abajo, que es lo que hemos estado hablando, desde dónde miras es relevante también. Y quería, como estábamos hablando antes de la experiencia, de la traumática experiencia del golpe y lo que significó para ti en tu, además, estar preso, torturado, en Grimaldi y otros lugares más también. Y después de eso te vas a Inglaterra, logras llegar a Inglaterra vivo, tu familia también logran estar ahí. ¿Cómo fue la experiencia en Inglaterra, donde uno dice, pucha, la Inglaterra es el lugar donde un historiador podría querer estar, tener todos los libros que se te pueden imaginar, que son además los originales, no sé, es el lugar donde uno querría estar, pero decidiste volver? Cuéntame un poco de esa experiencia del exilio, donde tú recuperas tu dignidad también, ¿no? No, yo creo que la dignidad la recuperé en Villa Grimaldi, ahí mismo. O eres digno, capaz. Claro, porque el dilema es ese, o eres digno o te vas con la corriente, ¿no? Y eso lo aprendí ahí, ¿no? Bueno, el viaje a Inglaterra fue muy importante para mí y para mi familia, mi compañera también, por varias cosas. Uno, porque Inglaterra es un país ordenado, civilizado, que sabe recibir, sabe trabajar, sabe resolver. Y aunque no son muy sociables, son sí muy leales cuando son amigos. Bueno, ¿por qué es importante Inglaterra? Porque me dio la oportunidad de estudiar a mis anchas. Con más tiempo, como ya no hacíamos militancia en la calle, ni clase, entonces tuve más tiempo disponible y pude estudiar a fondo, con la ventaja que pedía un libro de Washington, D.C., en Estados Unidos, y me llegaba. Lo pedía de Francia y me llegaba. Pedía cualquier libro y me llegaba. Claro. Y me daban una oficinita chica para trabajar. O sea, óptimo. Ahí sentí que lo que yo debería hacer siempre es ser investigador y sin parar. Eso le agradezco a Inglaterra. Lo segundo es que nos permitió conocernos a fondo como familia. Porque ahí hubo más tiempo. Nació un quinto hijo allá en Inglaterra, medio inglés, medio chileno, con la ventaja que teníamos tiempo para recibirlo, atenderlo, comprenderlo, jugar todo con él, cosa que no pude hacer mucho con los mayores, ¿no? Y con mi compañera, justamente, aprender a vivir en esas condiciones, con una beca muy reducida, presupuesto de guerra, poder ahorrar incluso en esas circunstancias, comprarse un auto y poder también vivir como un pequeño burgués, ¿no? Si se puede decir. Con entrada mínima, pero bien ordenadito funciona. Y la tercera cosa, porque me dio la oportunidad, por tener más tiempo, de discutir a fondo con mis camaradas. Claro. De partido y de los otros partidos de la izquierda. Por eso en el exilio deliberamos mucho, ¿no? Estudiamos mucho, conversamos mucho, dialogamos mucho, y mi propuesta alternativa ahí comenzó a ser compartida por la mayoría de los militantes de izquierda, digamos, del MIR en el exilio. Entonces ahí se dio la oportunidad, estaba programado una especie de congreso del partido en Europa. Pero como ya éramos mayoría, nuestros jefes se dieron cuenta que iban a perder en el congreso y nos echaron a todos antes. Ah, ¿te echaron del MIR? Me echaron del MIR. ¿Te echaron del MIR? El año 80, sí. Ah, ¿ya? Claro. A todos los hombres del partido que estaban en la ciudad de Hull, en Inglaterra, y a las mujeres no. Pero todas las compañeras, incluyendo mi compañera, por cierto, renunciaron por solidaridad, así que nos salimos todos. Ahí quedé fuera del MIR, pero seguí, claro, imagínate el vuelo que estábamos tomando en la investigación, a todo nivel, ¿no? En inglés, en francés, qué sé yo, con lo que viniera, pero sobre Chile todo el tiempo. ¿Pero por qué volviste a Chile entonces? Por dos razones. Uno, porque nunca pensamos con Arlette, mi compañera, inmigrar o emigrar o quedarnos en otro país, cosa que muchos compañeros hicieron. Y yo le encuentro la razón, porque salieron jóvenes de 22, 23 años, lo tenían redes en Chile, allá terminaron de estudiar y se quedaron allá porque están inteligentes, están bien puestos. Pero nosotros éramos mayores. El promedio de los exiliados era 23, 24, 22. ¿Qué edad tenías tú cuando estabas ahí? Yo tenía 34, 35.
Teníamos ya 4 hijos con mi compañera. Sí, claro. Éramos profesionales, teníamos sueldo, teníamos autos, entonces éramos pequeños burgueses para el resto de los ciudadanos revolucionarios, ¿no? Bueno, por esa razón, para mí el exilio fue muy importante, porque se definió la cosa de la política del pueblo. Ahí ya quedé convencido que no era el camino del MIR ni de los partidos parlamentarios, sino que tenía que ser uno del mismo pueblo, ¿no? Bueno, etcétera. Por otro lado, nos aprendimos a querernos también, entre todos los compañeros, mucho más que por compartir el instructivo que llegaba de los jefes, que había que obedecerlo. Sí, claro. Aquí no, era nuestro estudio, nuestras convicciones, nuestra deliberación. Y lo último que aprendí lo que era ser papá verdadero con el hijo menor. Ahora, aquí vuelves a Chile, comienza además digamos, sigues escribiendo. Y hay también un tema que quiero enganchar con tu último libro. Tu último libro es La Gran Alameda de la Soberanía Popular, Testamento Político de un Historiador. Ese es tu último libro, editado además, ahí está. Es de este año, de Seibo Ediciones. Pero esto está enganchado con el proceso constituyente, este libro. Pero aquí quiero que me expliques por qué dice Testamento Político de un Historiador. Si el proyecto te ríe, y si el proceso constituyente te pilló, me imagino que como a todos de sorpresa, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? No, es que no me pilló de sorpresa, absolutamente. Más bien fue uno de los tantos, ¿no?, que comenzamos a prever este proceso desde antes. Porque la característica de la historia social que hacemos nosotros es que no nos fijamos en el acontecimiento del día a día, que es el error que cometen los periodistas. Sí, claro, ¿verdad? Ese es nuestro rol. Claro, el día a día los encarcela a ustedes en una dinámica histórica de corto plazo que es muy engañosa. Pero en otro rol. ¿Ah? Sí, ok, que puede lo ser podemos discutir. Que puede ser muy profundo, pero ¿Sí? que de repente no lo es, porque te queda encapsulado en el corto plazo. La historia social no, se mueve en los medianos y largos plazos, que significan 30, 40, 100 años. 100 años. Y te cuento corto. Nosotros comenzamos a estudiar el movimiento popular, social popular, no de partido, ¿no?, cuando se llama con los movimientos pobladores. Pero los pobladores actuaron por su cuenta. Se tomaron los terrenos violando la ley. Arrastraron a los partidos detrás porque los partidos no querían violar la ley. ¿Sí? Los partidos oportunistamente se cuelgan del proceso. Los pobladores, el movimiento poblacional siguió las enseñanzas del viejo Luis Emilio Recabarren, de Clotario Blest, de que el pueblo no tiene que pedir para que los políticos tramiten dentro del Estado para que salga finalmente una solución 20 años después o ninguna. La enseñanza de los dos, ¿no?, de Recabarren y de Clotario Blest, es acción directa. Usted hágalo, no lo pida. Las toma. Hágalo. Y los pobladores lo hicieron tal cual. Las tomas, si ustedes se fijan un poquitito, son ilegales. Van contra la ley. Pero la Victoria, la Pincoya, todo eso. Obligaron por su masividad, por la inteligencia que actuaron en las tomas, ya toda una estrategia de toma, toda una táctica de toma inteligentísima, otro día hablamos de eso si tú quieres, que obligó al Estado a responderle, aceptar la toma, construirle lo que ellos quieren, las veredas, el sistema eléctrico, qué sé yo, etcétera, etcétera. Y los políticos detrás, ¿no?, oportunistamente detrás, porque ellos no hicieron nada al respecto. Por eso es que al seguir ese proceso, que comenzó en mi población, pues, ¿qué fueron las callampas? Sí, claro. Toma, no concertada de un grupo grande, sino familia por familia, persona aislada por persona aislada, por decisión propia. Bueno, eso es lo que generó en tiempos de ayer, cuento corto, sí, lo que se llamó el poder popular. Cuando Allende quedó encapsulado en la moneda, después del tanquetazo del 29 de junio, desfilamos 2 días frente a la moneda, puño en alto. ¿Qué gritábamos? Compañero presidente, el pueblo te protege. No es que él lo iba a hacer todo, él era débil. Y aparece la conciencia del poder popular. Por eso después de junio se multiplican las tomas de fondos, tomas de fábricas, tomas de comunas, tomas de universidades, tomas por todos lados. Aparecen los comandos comunales, poder popular, soberanía popular.
Y si uno quiere verlo, ahí está la tercera parte de la película de Patricio Guzmán, que se refiere exactamente, si ustedes escuchan lo que pasa batalla de Chile. En la tercera parte, en la batalla de Chile, es lo que está pasando hoy día de otra manera. ¿Lo que está pasando hoy día cuándo? Bueno, es que eso después... ¿El 2019? Esa experiencia del poder popular del año 72, ¿ya? Que apareció otra vez magnificada durante el 83, 87, 22 jornadas nacionales de la protesta contra Pinochet, en las calles, pérdida de miedo. ¿Ah? Es lo mismo, es el poder popular que aparece ahora en resistencia ante la dictadura, sin miedo. Ya, pero ¿qué pasa, por ejemplo, el domingo republicano? Pero vamos por partes si tú quieres, porque es un proceso largo. Es que no creo que no tenemos tanto tiempo. Yo sé que... Cuento cortísimo. Ya. La experiencia del poder popular durante Allende y contra Pinochet no quedó archivada en los libros de historia, porque nadie hizo esa historia en profundidad. Vamos a tener que hacer mucho después. Pero quedó en la memoria de quiénes, de los hijos de los que hacían asambleas para tomarse esto o lo otro, ¿verdad? Los que pelearon contra Pinochet. Esa generación joven aprendió de sus viejos lo que los cabros del año 2001 salieron a la calle, los secundarios, gritando: la asamblea manda. ¿Te fijas? No Pinochet, no los partidos, no el gobierno, nosotros convertidos en asamblea. ¿Por qué gritaron eso? Si tú lo piensas, era un grito revolucionario, porque no queremos partidos, ni dirigentes, ni vanguardia. Sí. Nosotros. Y ese grito fue de los 2019 fue de los, claro, fue de los... Y eso es lo que siguió desarrollándose y se convierte en poder constituyente del 2014, 2015 en adelante. Ya, pero eso... Y eso tiene el estallido del 2019, corresponde a ese sentimiento profundo. Pero ahora estamos por ejemplo, con una mayoría republicana para este... ¿Estás preocupado con eso? ¿De qué te reís? Bueno, cuento corto. Si hay que hacer balance de los votos de la elección del domingo, ¿no es cierto? ¿Ya? Es cierto, el Partido Republicano aplastó al resto de los partidos, incluso... A todos. Claro, incluso a los del Chile Vamos. Sí. De acuerdo. Y algunos partidos desaparecieron. El Partido de la Gente, que fueran poderosos en la elección de septiembre del año pasado, ahora ya no existe. ¿Qué conclusión puede sacar uno de eso? Si de septiembre a ahorita menos de un año, un partido como el Partido de la Gente desapareció, y que estamos viviendo en Chile una época en que el voto es mutante. El Partido Republicano no puede apostar que su voto va a ser siempre igual. Esta es una explosión que el día de mañana puede cambiar. Segunda cosa importante, los votos nulos más los blancos, si suma la abstención, pero los votos nulos nomás son 2.100.000, que es lejos más que el 21,5%, lejos que el 2 o 3% que sacaban antes. Porque este voto no es mutante, es un voto que ya lleva contenido. Me consta esto, yo mismo voté nulo por eso. Y el grueso del contenido de este voto es que queremos asamblea constituyente legítima, con participación ciudadana. Porque este proceso constituyente no es legítimo, no lleva participación ciudadana. Nada más que la votación del domingo, probablemente la de diciembre, pero para votar entre la alternativa que los políticos nos ofrecen. Y eso no es soberanía, eso no es legítimo. ¿Por qué entonces el pueblo, pudiendo haber votado apruebo en el primer proceso, no lo hizo? Porque hay un problema enorme ahí, que es el problema de la formación ciudadana en Chile. No hay formación ciudadana. Pero tú estás diciendo que la gente es ignorante, entonces. En un sentido profundo lo es. Porque no conoce su propia historia. La historia que le cuentan, me consta, porque conozco mi gremio, y la historia que le cuentan no es la historia nuestra. Es la historia, fácilmente, historia de todos los presidentes que ha tenido Chile, las obras de los presidentes, sus ministros, las votaciones, los partidos, las ideologías. No es nuestra historia, la de los callamperos que yo conocí. Pero estamos suponiendo un pueblo que quizás no existe entonces. No ese es el pueblo, o sea, es una fantasía de pueblo. Un pueblo instruido que viene que tiene la conciencia desde abajo,
Y la verdad que uno también podría aducir y decir que el modelo no ha ido reproduciendo ese sujeto No, popular. pues no lo ha hecho. No, pues, pero entonces ya no existe ese sujeto popular, no va a actuar de la manera... No existe. Por eso es que el estudio desde abajo y desde dentro demuestra que no porque el sujeto no sepa la historia de Chile como debe ser, no porque el sujeto lo manden de vez en cuando, oiga, venga para acá, establezca una rayita en una cámara oscura y esa es su manera de expresar su poder. La gente se da cuenta de eso. Es consciente de lo que sufre, de lo que le falta, de cómo la engañan, de cómo roban, de cómo, ¿verdad?, se apoderan de su soberanía para ejercerla a ellos con una natupeica realmente impresionante, ¿no? El poder constituyente está en el Congreso, ¿no? Está en nosotros. ¿Y quiénes son ellos? Unos señores que los elegimos por su oferta, por su sonrisita, por la propaganda en la calle, pero que no han cumplido, en 200 años de historia, no han cumplido con la tarea fundamental. Darle a Chile una constitución realmente legítima, realmente eficiente, y que acabe con el problema de lo que el presidente Piñera llamó en octubre del 2019 el pueblo vandalaje. El vandalaje, nuestro enemigo poderoso, dijo él. Y llamó al ejército para que pusiera orden al vandalaje. Y recordemos que el general, que ahora es comandante en jefe, le dijo, oiga, si usted está en guerra, yo no. ¿Qué es el vandalaje? ¿A qué te refieres? ¿Te fijas? Lo dijo el presidente públicamente, imagínate. Vandalaje es un término que aparece en relación a las invasiones bárbaras de los germanos, ¿no?, a la Europa del Imperio Romano. Los vándalos, que destruían el imperio para instalarse ellos. En Chile aparece esa expresión en el siglo XVII, cuando aparece el pueblo mestizo. Y el pueblo mestizo que quedó marginal, en el fondo, se hacen bandidos. O los alienígenas, como dijo la primera dama, por ejemplo. En Chile la gente del poder que está en el Estado, los gobernadores, los intendentes antiguos, los presidentes, los ministros, los políticos en general, cuando se refieren a este pueblo marginal, que no tiene pega o tiene pega precaria, como obliga el Código del Trabajo actual, ¿verdad?, le llama de distintos nombres. En ese libro que publicamos hizo una lista de los nombres. Vandalaje es el más frecuente, que lo usó el presidente. Alienígenas, le dijo Cecilia. Alienígenas. También. Claro. Cuando... Lo han llamado plebe, de todos los nombres, antisociales, de todos los nombres. Para poder cerrar, y en tu mirada más de largo aliento con respecto a la historia de nuestro país, desde abajo, ¿cómo sigue esta historia? ¿Cómo crees tú que sigue esta historia? Los que estudiamos la historia social sabemos que hay procesos históricos profundos que van por dentro de uno, inclusive, en la autopercepción que uno tiene. Por eso que realmente uno se enoja y sale violento y se pone violento, otras veces no, que queda esperanza y actúa, en fin. Ese proceso profundo que no se ve, no se puede fotografiar, un problema para los periodistas, no aparece en las noticias de los diarios porque no se ve, es profundo. De repente aparece en la superficie, tal como el estallido, o cuando fue la revolución de la Chaucha. Vienen más estallidos. Claro, vienen. Vienen más estallidos. Será muy vándalo el pueblo, según lo ven estos señores políticos, pero el pueblo vándalo no es tonto. Aún allí, en el margen, con poca educación, con ninguna educación cívica decente, es capaz de entenderse a sí mismo, pues es lo menos que puede hacer. Y se da cuenta de lo que están haciendo los políticos. Se da cuenta cómo le roban, cómo lo excluyen, ¿verdad? Cómo ganan plata, cosas que le dan un contrato parcial. Recién estaba mirando ahí las compañeras del maquillaje y le dije, cada vez que vengo hay un grupo distinto. Hay rotación. ¿Qué significa eso? Empleo precario, empleo temporal. ¿Qué significa eso? Un trabajador que tiene contratos precarios por tiempo no tiene sentido de futuro, no tiene seguridad de futuro y se rebela. Y esa rebelión interna revela que no son tontos. Hay que ir ahí para entender la inteligencia del pueblo. Si esperamos que va a entender las argucias de los políticos, no. Ahí se despista porque no le interesa esa cuestión. A esta altura no le interesa. Los políticos tienen un 98,5% de rechazo según la última encuesta de la Universidad Católica Bicentenario. Gabriel Salazar Vergara,
Vergara. Gabriel Salazar Vergara, Premio Nacional de Historia, una historia desde abajo, historia contemporánea de Chile. Hay más de 40 libros. El último libro es el legado, yo creo, ¿no? Es un libro de legado. Se puede decir, porque ya llevo 63 años haciendo investigación. Se puede entregar un balance final. La gran Alameda de la Soberanía Popular, testamento político de un historiador, Seibo, ediciones 2023. Bueno, y una extensa obra. Muchas gracias, Gabriel, por estar con nosotros. Un lujo escucharte. Gracias por darnos tu tiempo. Y gracias a ustedes por darnos la oportunidad de conversar como ciudadanos fraternos. Pero aunque yo sea periodista. No, pues, nadie es perfecto. Estamos en lo mismo estudiando la historia. Ustedes Nadie en el día a perfecto. día, nosotros en las historias profundas. Muchas gracias por tu tiempo, gracias por estar con nosotros. Y nosotros nos fuimos, esto fue Cadena Nacional. Estás en Vía X, ya lo sabes. Chao.